Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile sobre economía, empresas y descubrimientos. Canal de libertad con principios importantes. Muy bien, pues mi comentario hoy, si ya te has cansado de tanto caos informativo y lo que buscas es contenido que te ayude a entender el estado actual de las cosas, con sus luces y sus sombras, y alguien que te desgrane los problemas complejos en partes más comprensibles, estás en el sitio adecuado. Apúntate y sígueme. Pues muy bien, y hoy te voy a hablar de los promedios, que se desglosa en 5 puntos muy sencillitos. El concepto, los principales tipos de promedios y para qué se usan, te lo voy a simplificar además muchísimo y al final va a ser uno, las características de esos promedios, algunos ejemplos prácticos y manipulaciones en lo que más voy a abundar, y después la utilidad en economía, resumiendo ventajas e inconvenientes. Así que vamos allá. El concepto del promedio. El promedio no es nada más que un valor numérico representativo de un conjunto de datos y resume una parte de la información central en cualquier serie de datos. Es una cuestión cuantitativa y no olvidemos, como te adelantaré después, que también hay que mirar para ver el estado de las cosas los aspectos cualitativos, que quizás son un poquito más difíciles según los casos, pero que también hay que analizarlos y a eso no se refieren los promedios. Así que el concepto es claro, un valor representativo de un conjunto de datos. Quédate con eso. Ahora, los principales tipos de promedios que existen y para lo que se usan, hay bastantes, pero básicamente son tres los principales: el aritmético, el geométrico y el armónico. El promedio aritmético, pues se usa bastante, por ejemplo, en temas de presupuestos familiares, por ejemplo, ingresos y gastos, también las empresas, en las notas escolares. Es lineal. Si te dice que algo aumenta un 10%, sobre base 100, cada año aumenta 10. Siempre 10. Pero ese no nos sirve para muchísimas cosas en economía. Por eso pasamos al promedio geométrico. Y de ese ya me has oído hablar si sigues el vídeo en otros, si sigues el canal en otros vídeos, como por ejemplo en los de las ventas de coches eléctricos, ventas de coches de combustión. ¿Por qué ahí se mide en promedio geométrico? Porque se ve la proporción en la que algo aumenta o disminuye. Subir 10 puede ser muchísimo si es sobre 5, multiplicas por 3, pero subir 10 puede ser poquísimo si es sobre 1.000.000, es irrelevante. Por lo tanto, la fórmula habitual que hay que distinguir del concepto, y estamos con los conceptos, es el CAGR del concepto del que ya me has oído hablar. La tasa de crecimiento anual compuesto, es interés compuesto. Técnicamente se llama geométrico. Y esa es la que más se maneja en el mundo de la economía y las empresas. Objeto del canal. Y luego el armónico es para temas más específicos de ciencia, de velocidades promedio, tasas de producción, en fin, tiene muchas aplicaciones, pero estas son las tres básicas y nos vamos a centrar en la geométrica y en el CAGR. Ahora, las características de un promedio para que el promedio sea de ayuda y nos inspire para progresar en el conocimiento. La primera es la representatividad, que se concreta en el muestreo, ¿vale? Una encuesta hecha a 7 personas que luego te la puedan retransmitir en un medio de comunicación, de los convencionales, cadena de televisión, emisora de radio, no sirve, porque el muestreo es muy pequeño. Los muestreos estándar, dice la gente del mundo de la estadística hoy en día, necesitan alrededor de 3.000 casos para poder ser representativos. Luego, representatividad valorada mediante la cantidad de muestras. Y luego, la estabilidad. Los técnicos lo llaman estabilidad, pero yo te voy a hablar de otro concepto que es el de dispersión. Una estadística y un promedio, que es una parte de la estadística, para que sea útil y nos ayude, es preferible que no tenga mucha dispersión. Por ejemplo, si tú te comes 2 ensaladas y yo no me como ninguna, el promedio sería que nos hemos comido una ensalada cada uno, pero yo estoy hambriento y tú no. Entonces, hay una dispersión enorme. Si el promedio de cualquier cosa es 7, pero resulta que no hay ni un solo dato en 7 y están todos en 10 y en 4, pues el promedio es poco representativo. Pues estas dos cosas para que es muy importante que las tengas en cuenta, para intentar evitar caer en la manipulación, algo que es difícil, estamos todo el mundo sometidos a intentos de manipulación, supongo que como de costumbre, unas veces intencionados y otras no,
pero el hecho es que hay que andar con mucho cuidado. Entonces, ejemplos concretos que pueden generar confusión. Si yo te digo que son las 14:30, lo entiendes muy bien, pero como 30 son los minutos, que es media hora, yo también te podría decir 14,5. Es un número que significa, pero ya te estaría manipulando, porque con 14,5 tú puedes entender que son las 14 horas y 5 minutos, cuando en realidad son las 14:30. Un ejemplo sencillo. En el de las ventas de los coches eléctricos, donde se da una tasa anual promedio, luego ves que hay una dispersión muy grande. La tasa anual promedio de crecimiento de las ventas de coches eléctricos en todo el mundo está por encima del 20% en los últimos 10 años. Pero hay años del 9%, años del 80%, es decir, hay una dispersión enorme. Por lo tanto, la cifra promedio es nada más una orientación, y yo mismo he utilizado eso en mis vídeos sobre las ventas de los coches eléctricos y te lo he contado también. Pero ahora estamos en el capítulo de cuidado con las manipulaciones. Entonces, hay formas de manipular ya más burdas, ¿no? Excluir directamente datos, pero si me estás ocultando información relevante, obviamente me estás manipulando mediante la mentira. Entonces, las probabilidades, por ejemplo, es un típico caso con el que cuidado porque pueden manipular. Si yo tengo que hacerme una operación en un ojo para corregir mi vista y me dicen que de ese tipo de operaciones el 90% salen bien, yo ya voy a ir totalmente confiado respecto a que a mí me va a salir bien, pero no tiene por qué. Mi caso individual no tiene que ver con un promedio de un muestreo estadístico amplio, y a eso lo llaman aleatoriedad. Te tienen que explicar como yo lo acabo de hacer, es aleatorio, no sirve. Bueno, pues cuidado con eso. ¿Por qué se utilizan en economía y qué ventajas e inconvenientes tienen? Pues a ver, proporcionan una visión de tendencias. A las empresas que fabrican productos tangibles, por ejemplo, les ayudan bastante para decidir cuántos tienen que fabricar en función de un montón de parámetros, y con eso van tomando decisiones que luego se van corrigiendo sobre la marcha. Como ya te he explicado varias veces, si sigues el canal de Alfonso Fraile, pues al final tienes una orientación, porque las cifras, y sobre todo cuando, como en mi caso, pretendo darte visión de conjunto y te doy cifras de todo el planeta, luego hay unas diferencias enormes de unos países a otros, de unos continentes a otros, de unos territorios a otros, en definitiva. Pero lo que más tengo interés en que te quedes con ello, y te voy a añadir ahora una pregunta, si sigues un poquito más hasta el final, es que los conceptos, que es lo importante con lo que hay que quedarse, son la clave. Y las fórmulas son menos importantes y no las voy a tratar porque no es un canal. Si tienes interés y curiosidad, hay buenos canales en YouTube donde dan tutoriales respecto a fórmulas y a temas de matemáticas. Yo te voy a hablar siempre de los conceptos. Entendiendo el concepto tienes mucha parte ganada. La pregunta final es que me digas, si has terminado de ver este vídeo hasta aquí y estás conmigo en este momento, que me digas si te parece que en el contenido y en la exposición que he hecho en el vídeo te he manipulado o no. Y si ha sido intencionado o no, ya te lo contestaré yo. Así que si te apetece, deja eso en los comentarios. Que te vaya muy bien, hasta la próxima, chao.